Pati, tú me dices si comenzamos o no. Por supuesto, sí, pues claro. Por respeto a los tiempos de todos y sobre todo de Erika. Sí, no, por supuesto. Bueno, siendo las 18:06, damos comienzo a este Zoom. Contamos con la participación de Erika Mayra. Erika, a quien prácticamente creo que todos conocemos, pero no está de más hacer una introducción sobre ella, una reseña. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Derecho Penal Sustantivo por la Universidad Alberto Hurtado y diplomada en los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial de la Pontificia Universidad Católica. Además cursó y luego fue tutora del curso Herramientas para el abordaje de la violencia contra las mujeres desde un enfoque de género y derechos humanos, impartido por CERNAMEC y la Universidad de Concepción. Fue fiscal del Ministerio Público de Chile por 10 años, en la especialidad de delitos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Fue dirigente nacional de la Asociación de Fiscales de Chile, madre de 3 hijos, y desde septiembre del 2018 es gerente de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, y se encuentra a cargo de la Coordinación Nacional de la Implementación de la Ley 21.057 en el Ministerio Público, y el proyecto de algoritmo de sugerencia de riesgo de violencia contra la mujer, entre otros, que es un tema bien relevante también, creo yo, y que va a ser importante en esta exposición o conversación que realice Erika. Erika, como te comentábamos anteriormente cuando estuvimos conversando y te invitamos a esta subcomisión, esta es la subcomisión de víctimas, y nosotros querríamos saber tu opinión en los temas relacionados con las víctimas y testigos, la importancia de relevar a las víctimas claro, las víctimas y testigos, especialmente a las víctimas, en un rol en esta nueva constitución, y básicamente algunos otros temas relacionados con esto, relacionados con repensar la relación del Ministerio Público con la comunidad, ¿cierto?, con las víctimas y testigos, el acompañamiento a las víctimas y testigos, el rol de la víctima a nivel constitucional, como señalé recientemente, y finalmente, cómo podemos incluir la perspectiva de género desde este punto de vista dentro del Ministerio Público en la nueva Constitución. Entonces te escuchamos y después vemos en definitiva qué es lo que va saliendo en cuanto a preguntas, vemos qué podemos ir tomando y de repente por el chat, o si no, como igual somos poquitos, ver cómo podemos ir haciendo preguntas. Eso sería. Muchas gracias, Erika, y bienvenida. Gracias, Pati, gracias a todos por la invitación. Es para mí un placer y un honor. Nunca he dejado la camiseta de los fiscales, así que muy contenta de poder estar aquí con ustedes, ofreciéndole mi perspectiva, que es la perspectiva específicamente de una ex fiscal que ahora trabaja en la Fiscalía Nacional y que desde allí mira en el fondo lo que es necesario también, no solo para las víctimas, sino también para los fiscales y la operación, para generar un buen desempeño y una respuesta adecuada, ¿no es cierto? Yo quisiera preguntarle si es posible compartir una presentación. En esta presentación pude esbozar algunas ideas, no tuve tanto tiempo como el que hubiera querido para poder expresarles con mayor profundidad, pero creo que desde ya esto nos va a servir para conversar sin perjuicio que quedamos disponibles siempre para, por supuesto, otras ocasiones si ustedes así lo requieren. Pero lo primero que les quiero mostrar, bueno, yo tomé la solicitud, ¿no es cierto? La solicitud y el título y las 3 cuestiones que me plantearon en el correo, y desarrollé esta presentación y quise golpearlos primeramente con esta primera imagen, que son personas mayores, ¿no es cierto?, cuyo cartel dice "no somos invisibles". Y esa es la sensación que muchas veces ocurre en muchas de las personas que nosotros atendemos o que no atendemos. Ese ya es un punto esencial en la reflexión, ¿no es cierto?, para que lo podamos mirar y después, posteriormente, conversar. Andan por aquí circulando algunos niños, pero estoy ocupada, ¿ya? Bueno, entonces, para comenzar, teniendo presente, no sé por qué no se me pasa, a ver, ahí sí. Tomé las 3 cuestiones planteadas, sí, bueno.
tomé las tres cuestiones que ustedes me plantearon y traté de responderlas desde mi perspectiva y un poco con la visión que se tiene. No puede ser tan omnicomprensiva porque hay mucha información que yo les podría entregar, así que a lo mejor eso sale en las preguntas, pero básicamente se me plantearon 3 puntos. Repensar la relación del Ministerio Público con la comunidad en general. Ser autónomos no significa estar aislados, absolutamente de acuerdo con eso, y la relación con las víctimas y los testigos en particular. En segundo término, relevar el rol de la víctima a nivel constitucional, y ahí se planteaba un subtema de la debida reparación a víctimas, que el Estado asegure una adecuada reparación a ellas, ¿no es cierto? Y finalmente la inclusión de la perspectiva de género en la Constitución. En relación al primer punto, yo quisiera que pudiéramos partir de un terreno, que es un terreno más objetivo a mi parecer, y más realista, que es el diagnóstico, qué es lo que podemos observar. Aquí incluso la María José y otras personas pueden haber estado compartiendo espacios con nosotros desde la división cuando decidimos ir a las clínicas, postas y hospitales, cuando ocurre el estallido social, a buscar denuncias, ¿no es cierto?, como una expresión de la debida diligencia del Estado, y lo primero que uno observa es algo muy triste, ¿no es cierto?, que la gente no sabe quiénes somos ni lo que hacemos. Eso es lo primero. Por lo tanto, ahí ya tenemos un desafío en cuanto a tener conciencia de si esa relación existe y de cuánto existe y de qué es lo que se requiere para que exista. En segundo término, tenemos que a nivel de conciencia institucional, el fiscal nacional en su plan estratégico establece al menos 2 puntos relacionados con esta materia. El primero es la declaración de que la víctima está al centro del proceso penal como uno de los ejes institucionales, y en segundo término, la declaración y obligación de fortalecer la relación y la atención con nuestros usuarios. Pero desde allí viene la observación también, como cada uno de nosotros somos operadores y agentes de justicia, de la conciencia personal en relación a estos ejes y a estas obligaciones que el fiscal ha puesto, nada más y nada menos que como expresión de las obligaciones que el Estado tiene desde lo constitucional, pero también desde la suscripción de los tratados internacionales relativos a las víctimas en general, no sé, podemos hablar de la CEDAW, Belém do Pará, Convención de los Derechos del Niño, tratados de las personas mayores, en fin, así como el Pacto San José de Costa Rica. O sea, desde lo más esencial ya estas declaraciones van encarnándose, ¿no es cierto?, en esa expresión. Pero también habría que preguntarse desde la conciencia personal, y esta es una de las preocupaciones más profundas que yo tengo y que veo que todavía no la abordamos como desafío institucional, es si realmente nosotros creemos eso, si realmente nosotros creemos que hay una relación con las víctimas, que debe haberla, cómo debe ser, si es rol de nosotros o no. Hay un debate, hay que sincerar que al interior de la institución hay un debate y que muchos de los miembros de nuestra institución estiman que esa relación es problemática, ojalá no la tuviéramos, y por lo tanto es un problema, ¿sí? Entonces ahí uno debiera volver a pensar, ¿no es cierto?, los valores institucionales, el por qué una relación como esta que se entabla a raíz de una necesidad de justicia respecto de la cual nosotros tenemos que proveer ciertas cosas, ¿no es cierto?, tiene esta conformación. Y por lo tanto, a mi juicio, y lo que he visto, lo que he escuchado, lo que también se emana de los tratados internacionales, es que hay una relación, y es una relación esencial, que no podemos erradicar ni soslayar, que tiene que delimitarse, por supuesto, como bien dijo una vez el señor fiscal nacional Piedrabuena, nosotros no somos los abogados de las víctimas, pero eso no nos desvincula para nada de la relación de justicia que tenemos que tener con ellos, y esa relación tiene estándares, y esos estándares están regulados, emanan de los tratados internacionales, y los vamos a ver en términos muy generales al final cuando veamos las obligaciones. Pero nosotros, en nuestras relaciones con las víctimas y testigos, y en general también con los usuarios, tenemos estándares de interacción que no podemos soslayar, y que infraccionamos probablemente muy cotidianamente. Uno de ellos es el trato digno y respetuoso, por ejemplo, ¿ya? Después vamos a entrar más en detalle en eso. Bueno, en ese sentido, antes de ir para allá,
quiero poner ese foco. Vamos a ver después cómo la ley 21.057 es un ejemplo específico de estas cosas que estamos hablando. Nosotros tenemos interacciones que están reguladas, y también cuando nos hablamos de la relación en términos de la comunidad y luego también víctimas y testigos, tenemos que mirar también, yo les estaba poniendo el foco de atención en aquello que no es tan positivo, ¿no es cierto?, que es un desafío más bien. A mí me gusta usar más la perspectiva del desafío, de nuestra reeducación en torno a estos valores esenciales que no son más que expresar lo que la gente también fue a pedir en las calles, ¿no es cierto?, la dignidad, el trato digno, etcétera. Pero ahora también hay que mirar las buenas experiencias. Fíjense que hay buenas experiencias en la Fiscalía que permiten entender hacia dónde podríamos empezar a mirar. Desde ya lo que se trabaja en SACFI en cuanto a que hay una metodología de trabajo que implica una relación permanente con la comunidad, que implica interactuar para fines investigativos y también proteccionales, y que implica, por lo tanto, después, posteriormente, rendiciones de cuenta y resultados objetivos, lo que ayuda también a la legitimidad institucional. Esas experiencias para mí son muy positivas y no debieran circunscribirse solamente a SACFI. Por ejemplo, una de las cosas que también vimos a propósito del problema del estallido social es que usualmente, probablemente muchos de ustedes también lo detectaron en sus casos, yo también me pasó, pero de una manera menos transversal, que tanto nosotros usamos como fuentes investigativas en términos grosos, ¿no es cierto?, a grosso modo, lo que emana de las autoridades policiales, ¿no es cierto?, y a través del fenómeno del estallido social nos dimos cuenta, por ejemplo, que hay una tremenda riqueza en organizaciones sociales y en otras formas para obtener información a la que nosotros en realidad no estábamos tan acostumbrados. Y por ejemplo, en la experiencia que hizo la División de Atención de Víctimas, trabajamos con el Colegio Médico, trabajamos con la Universidad de Chile, trabajamos con organizaciones sociales, trabajamos con informantes de distintas naturalezas, ¿no es cierto?, dentro del marco de la detección de casos. Eso nos hace ver también que la relación con la comunidad tiene importantes alcances para efectos de tener investigaciones más objetivas y que digan más relación con lo que ocurre en la realidad y que nosotros no estamos viendo. O sea, también tenemos un sesgo policial al no estar vinculados con la comunidad de una manera más abierta. Y por eso para mí, por ejemplo, las experiencias SACFI son importantes. Otras prácticas, fíjense que les voy a contar una experiencia muy concreta. En la Fiscalía Sur una vez hicieron un levantamiento de sentencias condenatorias en un equipo de trabajo donde había una notoria diferencia en uno de los fiscales respecto de la cantidad de sentencias condenatorias que esa fiscal tenía en comparación con su mismo equipo de trabajo, otros 4 fiscales. La única diferencia de metodología de trabajo que tenía esa persona era que tenía una estructura donde contemplaba un contacto inicial, un contacto intermedio y un contacto final con la víctima o con su representante, de manera tal de generar adhesión al proceso penal, confianza, atención de necesidades a través del apoyo de URAVIT y un marco de trabajo y de acción. Por lo tanto, eso encarna el derecho al acceso a la justicia, el derecho a ser oído, ¿no es cierto?, a ser tomado en cuenta en lo que expresa la persona y también en la explicación de lo que está ocurriendo en el proceso penal, lo que cada uno de nosotros quisiera, ¿no es cierto?, tener como estándar de interacción con un funcionario público que se hace cargo de un problema de justicia que uno tiene. Eso, por supuesto, estamos hablando de casos con víctimas, en particular delitos sexuales y delitos de violencia intrafamiliar, donde es deseable ese tipo de estándares. Bueno, y también desde el punto de vista de evaluaciones, yo les quiero poner un punto aquí. Yo sé que esto fue muy polémico en la Asociación de Fiscales en el periodo anterior, pero quiero mostrarles lo positivo del sistema de satisfacción de usuarios. Entrega muchísima información y cuando se evalúa, por ejemplo, la atención de víctimas de las unidades de víctimas, la satisfacción de los usuarios en relación a esas interacciones de los URAVIT es altísima, es la más alta de toda la institución. Y además esto dice relación con cómo ellos ven el proceso penal y su participación en el mismo, o en otra oportunidad podríamos conversar sobre esos datos que son muy interesantes, pero ahí también nos muestra un indicio de que
a una relación adecuada con las víctimas con ciertos estándares de calidad, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, esos 3 mínimos, a lo mejor al inicio, al tiempo intermedio o al final al tomar una decisión, permite, ¿no es cierto?, tener usuarios más satisfechos, gente que entiende que es tratada como sujeto de derechos y no como un mero objeto, que era lo que pasaba hasta antes, ¿no es cierto?, de la evolución de la victimología y los movimientos sociales a partir del año 1950 en adelante. Si nosotros nos quedamos en que la víctima es simplemente un testigo al que tenemos que sacar la información y punto, estamos, déjenme decírselo, desde 1950 hacia atrás, o sea, estamos muy atrasados. Y lo que la calle nos dijo en octubre pasado, ¿no es cierto?, del año 2019, y lo que escuchamos todos los días es que estamos en otra era, que tenemos que ponernos al día en otros sentidos, ¿no es cierto? El segundo punto que ustedes me plantearon fue, entonces, y en concordancia con lo que estamos hablando, relevar el rol de la víctima a nivel constitucional. Ahí lo primero que yo les pongo es sí, y yo soy de una opinión positiva en ese sentido. Eso implica, por supuesto, un altísimo estándar para el Estado de Chile, pero es bueno que ya empezando a hacer un reconocimiento constitucional, el Estado comience, por lo tanto, a generar una respuesta institucional seria, que hoy día no existe. Nosotros hacemos una parte buena en muchos casos de esa respuesta, pero hoy día, y después les voy a explicar por qué, esa respuesta institucional del Estado hacia las víctimas no existe. No existe un sistema de protección que podamos decir que atiende las necesidades de las víctimas, ni su camino de desvictimización, ni nada por el estilo. Así que creo que es positivo, porque además podríamos decir que en cuanto a víctimas son personas y entonces los derechos de las personas están contemplados en la Constitución, perfecto, pero en su especificidad no, y por lo tanto quedan siempre supeditados a otros intereses e invisibilizados. Por lo tanto, a este punto yo creo que sí es positiva la constitucionalización de los derechos de las víctimas como tales derechamente. Ahora, ustedes me plantean una bajada de debida reparación a víctimas que el Estado asegure una adecuada reparación de las víctimas. Yo, antes que ir a la reparación, les planteo si existe un sistema de protección de víctimas y les digo desde ya que no, y acordamos con el fiscal nacional desde la primera cuenta pública en que a mí me tocó expresar mi opinión para lo que el fiscal tenía que referir en las materias de víctimas, le dije que había que empezar a declararlo. No existe un sistema de protección de víctimas en Chile, porque un sistema implica una detección de necesidades, un pensar cómo vamos a responder, un sistema articulado de respuesta y una organicidad, ¿no es cierto? Eso no existe en términos absolutos. Y por lo tanto el Estado lo asegura, no. ¿Y qué debería contener este sistema? ¿Qué debería pensar? Y aquí les voy a exponer un poquito cuál es mi tesis al respecto, que lamentablemente, como no tuve tanto tiempo, la puse aquí de manera muy rudimentaria, así que por supuesto me pueden interrumpir y la podemos conversar. Pero una cosa básica que deberíamos entender, y aquí por supuesto toda esta presentación se refiere en términos más directos a víctimas no a la víctima del hurto necesariamente, que debe tener un estándar de orientación, protección y apoyo normal, sino que aquellas víctimas de hechos que afectan bienes jurídicos mucho más importantes para las personas, como la vida, la integridad física, la libertad sexual, la indemnidad y todas esas cosas que ustedes saben. Bueno, ¿qué consideraciones básicas deberíamos tener para pensar en un sistema? Y esto atiende a otra pregunta que me habían hecho, es decir, si las víctimas las externalizamos o no, si es de cargo de nosotros. Bueno, consideraciones básicas. Las problemáticas de las víctimas comienzan antes, continúan durante el proceso penal, que es donde se ponen sobre la mesa, ¿no es cierto? Y siguen después. No hay un sistema pensado para el antes, durante y después. Por lo tanto, tenemos una de las cosas más clásicas que siempre vemos los fiscales que fuimos de violencia intrafamiliar, que las víctimas se pueden demorar años antes de denunciar. ¿Por qué? Porque tampoco hay dispositivos que permitan seriamente orientar a la víctima antes de denunciar para recibir prestaciones de Cernamed que no sean de orientación. Por ejemplo, para estar en una casa de acogida se requiere una denuncia normalmente, etcétera. No como en el sistema español, que sí contempla prestaciones y atenciones que no obligan a la víctima a denunciar. Y eso es importante porque cuando estamos en situaciones de víctimas de fenómenos que son crónicos,
no es inteligente desde ya exigirles como requisito sine qua non para protegerlas, ¿no es cierto?, la denuncia, porque no son capaces de hacerla, por distintas razones. La gente antes de dar el salto a denunciar, hace un cálculo. Y aquí es importante que nosotros como operadores de justicia tengamos la máxima comprensión en entender que las víctimas, porque se las juzga mucho, que tienen intereses y que no sé qué, por supuesto, son personas igual que nosotros, son personas que tienen que mantener una familia, son personas que tienen que generar una solución a su situación de vida, en fin, y por lo tanto calculan. Si yo denuncio, ¿qué es lo que me pasa después? ¿Quién me responde? ¿Qué contempla el Estado para darme un camino, no es cierto? Bueno, eso no está construido. Lo que pasa durante lo asumimos nosotros en el primer o segundo o tercer círculo concéntrico. Si uno pusiera una víctima, ¿no es cierto?, podría poner varias capas de acción de manera como de círculos concéntricos. Protegemos o tenemos sistemas que nos permitan, sin perjuicio que nos equivocamos, sin perjuicio de muchas cosas, pero tenemos pensado un sistema que permita dar esta atención inicial, que permita proteger en tiempo oportuno, de manera correcta, ¿no es cierto?, a una víctima y poder proveer a sus necesidades, por ejemplo, cambiarla de casa, por ejemplo, cambiarla de la región, etcétera, darle una alarma, darle un teléfono, todas esas cosas las podemos hacer, las hacemos y están contempladas, ahí probablemente falta más desarrollo, pero existe, ¿no es cierto? ¿Podemos nosotros cambiarla de casa, como les decía? Sí, por 2 meses, por 4 meses, por 6 meses y punto, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa después? ¿Quién responde, por ejemplo, a una víctima de un delito grave o a un testigo que ha colaborado respecto a una organización criminal? ¿Quién le da un soporte después? Eso tampoco está construido. Ya ahí hay un tremendo déficit que atenta contra la efectividad de la persecución penal también y de la protección de esa víctima en particular. Y después hay algo tampoco. Fíjense que a mí me tocó investigar un caso de femicidio, el imputado quedó condenado a 11 años, la víctima era una víctima de altísima complejidad por sus victimizaciones primarias, y por lo tanto después de un tiempo empezó a visitar al agresor en la cárcel. Ocurrió que ella logró en el juicio, ¿no es cierto?, declarar en contra de él, resignificar su experiencia, entender que ella era la víctima y era el agresor, pero después de la sentencia no hubo quien, hasta 6 meses pudimos extenderle, ¿no es cierto?, las atenciones psicológicas, y después de esos 6 meses nunca más nadie se preocupó. Entonces el después tampoco existió. ¿Y qué pasó? Que siendo una víctima de altísima vulnerabilidad por sus condiciones psicológicas, a los 2 años volvió a visitar al agresor, se embarazó de él, y el año pasado la familia me llamó por teléfono porque no hallaban qué hacer, porque se estaban juntando de nuevo y era muy probable que él la matara, la intentara matar nuevamente. Entonces ahí vemos que no hay ni antes ni después, y el durante es más o menos. ¿Ya? O sea, ese es mi diagnóstico. Nosotros podemos dar actuaciones y prestaciones directas y también indirectas, ¿no es cierto?, en este momento que dura el proceso penal. Tenemos una relación de justicia esencial que a mi entender es irreemplazable, lo que no significa que es de exclusiva responsabilidad nuestra, porque como ya veíamos, hay distintas cosas que vienen en un círculo concéntrico hacia afuera, ¿no es cierto?, educación, salud, oportunidades laborales que no están construidas. En España, por ejemplo, están mucho más construidas que acá, nosotros nada, y por lo tanto, esta relación de justicia esencial, que dice relación con los intereses de justicia de las personas, con por qué denuncian, por qué van al proceso penal, a mi juicio es irreemplazable, y la figura del fiscal es muy importante en esta relación, así como la figura del juez es muy importante dentro de un juicio, ¿no es cierto? Pero luego tenemos que tener este otro sistema al que yo les estoy diciendo que se echa tanto de menos, ¿no es cierto? Es como las carreras, ¿no es cierto?, de atletismo, en que uno en algún momento tiene un testimonio y tiene que entregar el testimonio. ¿Quién lo toma? No está, ¿cierto? Tenemos también, por ejemplo, en relación a la articulación del durante, las casas de acogida de Cernamec, pero todos sabemos también lo precarias que son, todo lo que tenemos que rogarle a las víctimas que no se vayan hasta que logremos la detención del agresor, etcétera, etcétera. En fin, hay por supuesto intersectores, estoy forzando un poco, pero la verdad es que lo que hay es poco y no es bueno. Bueno,
no tenemos quien nos reciba el testimonio en términos serios, por lo tanto no es tan no es de poca ocurrencia, ¿no es cierto?, que las víctimas vuelvan con los agresores, porque ahí probablemente tienen un sustento, en fin. Nadie atiende, como en otros países, pues sigo citando a España y también a Italia, en que las víctimas de situaciones graves o los testigos, por ejemplo, como les decía, en situaciones de crimen organizado, lo que hay que ayudar a hacer desde el Estado, no exclusivamente desde el Ministerio Público, porque no nos corresponde, porque nosotros no tenemos un rol asistencial, pero tendría que haber un sistema que soporte la creación de un proyecto de vida, ¿no es cierto?, para que las personas efectivamente puedan salir, esto se hace en otros países, y para que los procesos penales sean verdaderos procesos de desvictimización, o sea, donde la persona vuelve a empoderarse, vuelve a entenderse en el restablecimiento de sus derechos, donde pasa por el proceso penal como un ejercicio de derechos personales, ¿no es cierto?, y no en cambio como un proceso de victimización secundaria, que es lo que queremos evitar. Como les decía antes, en mi opinión, producir el delito, nosotros tenemos un rol esencial y reemplazable en un buen diseño, es decir, en lo esencial estamos nosotros, pero tenemos que estar acompañados del resto del intersector, que esperamos que con la ley de víctimas que se quiere crear por el Ministerio de Justicia, las cosas se encaucen hacia allá, de acompañarnos y de recibirnos el testimonio y no de reemplazarnos, porque ahí la relación de justicia se nos va a complejizar en el juicio. Y eso creo que todos han vivido esa situación. Ahí podemos, por supuesto, un punto de debate, esa es mi opinión. Se necesita, a nuestro entender, que en este sistema, en este circuito que se diseñe considerando un antes, un durante y un después, al menos como Fiscalía tengamos proveído por el Estado un gestor de casos a quien podamos derivarle el caso y que pueda buscar la provisión de los otros necesidades de las víctimas que van más allá de la protección, pero que se generan a raíz de haber sido víctimas de un delito, como por ejemplo el ejemplo básico que les decía inicialmente, la necesidad de vivienda, por ejemplo, ¿cierto? Y tengamos entonces prestaciones además claras y concretas para poder derivar, ¿no es cierto?, este gestor de casos y que se pueda construir ese camino de desvictimización y de un nuevo proyecto de vida para las víctimas. En relación a la inclusión de la perspectiva de género en la Constitución, que era el tercer problema que ustedes me plantearon, para mí es importante, es necesario, y no lo digo acá ni como feminista, ni mucho menos, cosa de la que por supuesto no reniego, sino que lo digo como desde lo básico de lo que es una vocación de justicia, porque el sesgo de género nos impide ver, y a los fiscales no debiera haber nada que nos impida ver realmente cuáles son los puntos de discriminación y de sesgo que influyen en una situación de la que estamos investigando. Y por lo tanto tiene que ver con realmente producir un sistema de justicia que pueda tender a materializar el principio de igualdad y no discriminación, ¿no es cierto? Y en este clásico monito que siempre vemos, ¿no es cierto?, en la izquierda vemos un proceso penal igual para todos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la igualdad formal, donde todos tienen este cajón sobre el que se paran, bueno, y el que ve, y el que no fregó, porque igual es igual para todos, ¿cierto? Esa es la igualdad formal. Y aquí en la derecha les voy a mostrar el ejemplo ahora a propósito de la ley 21.057, una distribución, ¿no es cierto?, de recursos, en este caso de un cajón, que permite que el que no ve, vea y pueda participar efectivamente. Esto ocurre con todas las poblaciones vulnerables en particular, de las cuales después vamos a hablar, y por ejemplo, en la ley 21.057 les voy a ejemplificar cómo se hace. En este caso, les puse también a la izquierda parte de los principios esenciales de esta interacción que nosotros tenemos como operadores de justicia con las víctimas y que en mi juicio son los estándares que hay que respetar, y se los puse de manera muy sencilla. Estamos todos como funcionarios públicos, ¿no es cierto?, de justicia, en la obligación de generar un efectivo acceso a la justicia a las personas. Debemos darles protección, trato digno, debemos tratarlos con un enfoque de derechos y no de objeto, como hablábamos desde 1950 hacia atrás, y tenemos que prevenir la victimización secundaria. Si ustedes analizan, por ejemplo, cómo se hace eso en la ley 21.057 de entrevista investigativa video grabada para niños, niñas y adolescentes que son víctimas de delitos graves, pueden encontrar, por ejemplo, que en este cajón
hay una nueva forma de toma de denuncia, cambia absolutamente el proceso de toma de denuncia. Se introduce la evaluación previa a la entrevista investigativa. La entrevista investigativa es una diligencia que decreta el fiscal, ¿no es cierto?, del caso, cuando lo estima procedente, y que se evalúa si la víctima está en condiciones físicas y psíquicas de participar, porque hay que prevenir la victimización secundaria, porque a lo mejor si participa, como lo hacemos muchas veces, ¿no es cierto?, listo de inmediato, después de que lleva 4 horas en el médico legal, cuando declare o cuando hable, probablemente va a entregar un tercio de la información, lo que no nos ayuda ni a nosotros como investigadores, ni a las víctimas como ejercicio de derechos, ¿no es cierto?, y de no victimización. Aquí encontramos al entrevistador, aquí encontramos a la sala de entrevista, la entrevista investigativa como diligencia propiamente tal, ¿no es cierto? Se crean instituciones, cosas específicas que permiten, ¿no es cierto?, pasar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva. Uno piensa que este tipo de acciones debiera poder confluir y generarse en distintos sentidos según las necesidades de cada uno, ¿no es cierto?, hacia las víctimas vulnerables en particular, y por eso yo creo que lo que me preguntaron antes, ¿no es cierto?, la inclusión de la perspectiva de género en la Constitución es una de esas acciones positivas que permitirían tener esta perspectiva. Es difícil, es polémico, pero creo que es necesario. En cuanto a las obligaciones, ¿no es cierto?, como les decía, impulsar, tener la mirada de que cuando estamos haciendo un proceso penal estamos contribuyendo al acceso a la justicia de las personas, que es un derecho esencial consagrado en los tratados internacionales, que tenemos deber de debida diligencia, es decir, de una respuesta oportuna, con estándares de calidad que aseguren, ¿no es cierto?, que podamos responder a esta demanda que se hace en los términos del principio de objetividad. Por supuesto, todo eso lo dejamos tranquilo, es así, pero debida diligencia sabemos lo que implica. Trato digno y no discriminatorio, prevención de la victimización secundaria, derecho a la información, derecho a ser oído, confidencialidad, oportunidad, continuidad al servicio y eficacia como obligaciones esenciales. Aquí quiero hacerles mucho hincapié en este punto que tiene relación con una de las inquietudes que me plantearon, con la relación con las víctimas y testigos y la comunidad. Fíjense que hay investigaciones que se concentran en el concepto de intereses de justicia. Les recomiendo a Daniela Bolívar, que es investigadora, doctora en criminología y investigadora de la Universidad Católica, donde ella hizo una investigación tanto en el extranjero como en Chile respecto de los intereses de justicia de las víctimas, que se acuña este concepto en Inglaterra para describir lo que las personas buscan cuando recurren al sistema de justicia penal. Y, por supuesto, en los intereses de justicia, cuando se mapean, ¿no es cierto?, sale la venganza, sale la necesidad de reparación, salen millones de cosas, pero lo que es ranking número 1 en los intereses de justicia en todo el mundo es el derecho a ser oído. Por lo tanto, la comunicación con las víctimas y los testigos y los usuarios en general, pero en particular con las víctimas, es esencial para poder favorecer la legitimidad de nuestra institución y de nuestro trabajo, también los resultados eventualmente del proceso penal y finalmente incluso la comprensión cuando no nos va bien por razones naturales y obvias, porque no siempre nos va a ir bien, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy importante tener presente esa dimensión de la que al final les quiero hacer un par de observaciones. Quiero simplemente terminar esta presentación mostrándoles también los nuevos desafíos, porque básicamente la Fiscalía de Chile, por cuestiones de capacidad de gestión, en fin, y porque estamos evolucionando constantemente en un proceso de mejora continua, ¿no es cierto?, y de cambio, hemos trabajado fundamentalmente en situaciones de niños, niñas y adolescentes y de mujeres como poblaciones en situación de vulnerabilidad. Pero tenemos pendiente el trabajo con las personas con discapacidad, los pueblos originarios, que también hay experiencias que la División de Atención de Víctimas ha podido levantar y mapear las buenas prácticas a nivel nacional, y es parte del trabajo que tenemos que desarrollar para poder darlas a conocer y ofrecer, digamos, a todas las fiscalías. La población LGBTI, ¿no es cierto?, también es un ámbito de vulnerabilidad importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos normalmente cuando realiza informes muestra su esperanza de vida mucho más baja que la de todos nosotros
y su acceso efectivo a la justicia, que da vergüenza realmente, muy bajos niveles de acceso a la justicia, incluso de toma de denuncia, en fin, mucha discriminación. Las mujeres, los migrantes y los niños que ya habíamos mencionado, ¿no es cierto? Y finalmente, tener presente como categorías importantes en el análisis para el trato que nosotros damos a los casos y a las víctimas, las categorías de vulnerabilidad que estamos analizando y también la interseccionalidad. Y en esto les dejo las definiciones de las reglas de Brasilia. Una persona o grupo se encuentra en situación de vulnerabilidad cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que le sitúe en situación de riesgo no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. La mayoría de las víctimas de cuestiones importantes son víctimas vulnerables y además tienen muchas situaciones que intersectan, por lo tanto el análisis de interseccionalidad es crítico. Las causas de la vulnerabilidad, si bien pueden ser dinámicas, se basan en ciertas condiciones como la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, a otras diversidades étnicas, culturales, entre ellas las personas afrodescendientes, por ejemplo, así como las victimizaciones previas, la migración, la condición de refugio y desplazamiento interno, la pobreza, el género, la orientación sexual e identidad de género. Todas esas condiciones que pueden confluir en algunas víctimas en términos, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice? Estoy tratando de dejar de compartir. En términos conjuntos, ¿no es cierto?, que pueden confluir todas juntas, hacen que nosotros tengamos menos posibilidades de poder lograr una interacción y una participación efectiva de esas víctimas como sujetos de derechos. Por lo tanto, es muy importante tener presente en la relación con las víctimas, no el si quiere participar o por qué no vino o no asistió a la citación, sino quién necesita para participar. Eso también es muy importante. Así que desde ese punto de vista, yo quería entregarles esos conceptos en relación a las preguntas que ustedes me plantearon, decirles que finalmente es un tremendo desafío el buen desarrollo de la relación con las víctimas y testigos. No puede estar absolutamente entregada al uno a uno, no se puede, no podemos por razones naturales y obvias, ¿no es cierto? Y por lo tanto, los desafíos de innovación que nosotros tenemos que enfrentar son importantes, requerimos una mirada de autocrítica y de mejora continua, ¿no es cierto? La División de Atención de Víctimas ahí, por ejemplo, tiene para auxiliar de alguna manera la comunicación que hay que tener a cargo el call center, tiene a cargo mi Fiscalía en Línea, que tiene una cobertura importante, pero que le faltan mejoras que estamos requiriendo. Tiene el CIAU, que cuando me acuerdo, don Jorge me pregunta, bueno, ¿cómo lo va a hacer usted, que es como tan apasionada por estas cosas, y el CIAU es tan fome, me dice don Jorge, y la respuesta fue, bueno, lo que pasa es que el CIAU es la manera en que nuestra institución, con los recursos que tiene, la cantidad de gente que tiene, etcétera, logró para dar un canal de comunicación, un derecho a ser oído, una expresión a las víctimas y a los usuarios. Yo lo digo esto porque sé que a todos como fiscales nos carga el CIAU, que tenemos que responder, pero es eso. Fíjense que es una forma de materializar el derecho al acceso a la justicia, a ser oído y a expresarse. Entonces, hay muchas cuestiones que la Fiscalía hace, está haciendo. Estamos ahora, por ejemplo, piloteando también en pandemia una forma de comunicación con las víctimas en la Fiscalía Sur, una forma de atención remota, en fin. Esto es un desafío permanente, no se acaba, requiere múltiples esfuerzos. Desde la eficacia estamos trabajando el algoritmo sugerencia de riesgo que comentaba Pati al principio, que no es más que un sistema de inteligencia artificial que permite, en base a los datos, ¿no es cierto?, hacer, en base a los datos del propio caso que la propia víctima ingresa y que puede ingresar durante la tramitación, así como lo que ocurre en millones de casos anteriores, ¿no es cierto?, similares, poder alertarnos de manera dinámica de lo que puede pasar en cuanto a riesgo con esa víctima y tomar decisiones oportunas de protección. Esto se los cuento porque de alguna manera tenemos el desafío de ir buscando formas nuevas de responder a lo que nos pasa, ¿no es cierto?, en lo cotidiano,
y que les ayuden a ustedes a poder desempeñar y estructurar estas relaciones de manera mejor. Pero una de las cosas que a mí más me preocupa es que todos tengamos claro que los estándares de los que hemos conversado son esenciales y son insoslayables para cada uno de nosotros, y no podemos dejar de cumplirlos. Así que en particular yo les diría muy significativo el estándar de trato digno y el derecho a ser oído. Así que eso, para no hablar más, y si ustedes me quieren preguntar millones de cosas, aquí estamos. Contar una experiencia bien importante, y por eso también creo que nosotros tenemos que buscar en la discusión constitucional, y no porque, y esto se los digo súper francamente, no porque yo esté en este cargo, porque además este cargo para mí termina el 1 de octubre del próximo año, o sea, yo me voy a ir y esto se va a seguir discutiendo, ustedes van a estar acá, por lo tanto, no tiene nada que ver con mi posición actual. Creo, desde lo que he visto en el derecho comparado, que el diseño nuestro institucional es muy bueno, pero adolece de lo que estábamos conversando después, que nosotros necesitamos al intersector, porque nosotros no somos el MinSal, no somos el Ministerio de Educación, y eso hay que denunciarlo con fines positivos de que se construya, ¿no es cierto? Hay que ponerlo sobre la mesa. Pero ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, el sistema español que desarrolló, que viene desarrollando múltiples acciones, o sea, figúrense ustedes que se dictó una ley con 200 medidas en el Parlamento español para ayudar a las víctimas de violencia contra la mujer. 200 medidas de índole económico, social, cultural, o sea, lo que ustedes quieran, 200. ¿Ya? Entonces, por supuesto que eso tiene que ver con una conciencia mucho más amplia de los fenómenos. ¿Ya? Y aquí quiero decirles algo que tiene que ver con la persecución penal neta, no con la protección, que se me olvidó decirlo, porque como les decía, no tuve tanto tiempo para preparar mi presentación más en profundidad, pero antes de ir a eso les voy a contar. Cuando yo veía con mucho interés algunas de las acciones que hacía el sistema español, después le decía a la fiscal, por ejemplo, ya, y si la víctima tiene que ir al servicio médico legal de allá, ¿cómo lo hacen? Bueno, tengo que pedirle a Pedrito que llame a Juanito de la municipalidad de no sé dónde para que le paguen el taxi para que llegue. Y resulta que nosotros tenemos al Uravit que le decimos, necesita taxi, listo, chao, se acabó. Eso no lo podemos perder, porque eso lo envidian otros países, lo envidia Perú, lo envidia España y otros más. O sea, somos de los pocos países que tiene una unidad de víctimas. Yo no conozco otro hasta el minuto, no he visto en Estados Unidos cómo funciona, pero ni en Perú, ni en los países latinoamericanos en general, que tienen un presupuesto, además de 3.000 millones de pesos, para gastar en víctimas. Para decir, la cambio de casa, y no tengo que preguntarle a 10 personas y demorarme 2 meses. Eso no lo podemos perder. Por eso yo digo que lo que hay que construir es un sistema mixto, es decir, ok, nosotros aseguramos esto, ¿no es cierto? Aseguramos que con el fondo FAE vamos a responder, por ejemplo, a lo que no es capaz de responder el intersector por distintas razones, pero que en algún momento tiene que responder. O sea, esa posta tiene que construirse. Y por lo tanto nosotros asegurando lo esencial al inicio e incluso durante el proceso penal, que después alguien nos tome las otras necesidades que son de carácter asistencial. Nosotros tenemos un reglamento, y aquí no sé si todos lo saben, yo como fiscal no lo sabía, y hay muchas cosas que como fiscal uno no sabe desde la división de víctimas. Yo de hecho, para que se rían, tampoco sabía que existía la división de víctimas hasta que me dijeron, oye, este cargo se está postulando, podría servirte a ti. Ok, y ahí postulé y ahí supe de qué se trataba, para que vean ustedes. El Fondo de Aporte Económicos para las Víctimas nos permite hacer muchas cosas, eso no existe en otras partes, son 3.000 millones de pesos. ¿Y por qué le estoy diciendo esto aquí? Porque a mí me ha tocado desde la división, con pena incluso, lidiar con la desesperanza aprendida de muchos fiscales que creen que hay cosas que no se pueden hacer o que no hay presupuesto y sí se pueden hacer. Les voy a contar un ejemplo muy preciso. Un caso grande de trata de personas que las víctimas con la ayuda, por supuesto no pudo ser tan acreditado, pero con la ayuda
interpósita persona de los imputados se estaban devolviendo a su país de origen sin haber declarado y teníamos a los imputados presos. Por lo tanto, el fiscal iba a quedar sin víctimas y con los imputados presos con un no perseverar en una causa grave de trata de personas. Y el fiscal entendía que no había mucho que hacer porque no tenía cómo muñequear ahí con 20 personas que intervenían en esta situación. Y finalmente acude a la Fiscalía Nacional, a la mesa de trata que a mí me toca coordinar, y ahí estamos todos, está UCIEX, está ULDECO, está la División de Víctimas, y entre todos arreglamos todo. Uno de los temas que había que solventar eran los pasajes, porque ya se había gastado esa plata. Bueno, hicimos todo eso, pagamos esa plata, y la gente declaró y pudo el fiscal quedarse tranquilo con su proceso penal y no quedar, perdónenme lo coloquial, en pelota. Entonces, pero me pasa muchas veces de escuchar que no piden o no avanzan en ciertas cosas, por ejemplo. Y eso no es así. Los recursos están para proteger a las víctimas, los recursos están para apoyar en el proceso penal, las prestaciones son de protección y de apoyo. Apoyo es lo que una persona necesita para participar. Cuando uno analiza la ley 21.057, imagínense que desde mirarla, desde lo jurídico, desde cómo la implementamos, un millón de cosas, uno por supuesto va pensando de qué se trata esto y cuál es su consistencia. Y lo que yo les puedo decir, que esta es mi teoría personal, es que, y probablemente la piensa mucha más gente, no lo sé, fíjense que el proceso penal que a nosotros nos enseñan en la universidad tiene la presunción de inocencia como un estatuto jurídico del imputado que nos permite hacer y no hacer muchas cosas, ¿no es cierto? En particular, no hacer muchas cosas. Y finalmente, si uno es serio, lo que hay ahí es un estatuto de protección de esa persona. Que por supuesto, mientras más intensas son las evidencias, hay más cosas que nos permiten hacer, como por ejemplo pedir la prisión preventiva. No es que nos impida hacer ciertas cosas, pero hay un estatuto de protección que tenemos que interpretar desde que el gallo es imputado, ¿no es cierto?, desde que es sospechoso hasta el término del procedimiento. Yo creo que la evolución del derecho, que el derecho penal nace, ¿no es cierto?, como una posibilidad real y concreta de proteger al imputado del poder absoluto del Estado, digamos, nos trae consigo, ¿no es cierto?, esta protección, este estatuto, que es importante que esté para que no seamos bárbaros, ¿no es cierto?, en cuanto a los imputados, pero la única explicación razonable y justa que a mí me cabe para un proceso penal democrático y serio es que la víctima tenga el mismo estatuto, es decir, que las víctimas tengan un estatuto de víctimas desde el inicio del proceso hasta que se termina. ¿Qué es? Es una presunción, porque nosotros somos fiscales, estamos regidos al principio de objetividad, no podemos decir desde el primer día que es cierto lo que ella dice, pero está invocando un estatuto. ¿Cuál es su estatuto? Yo soy víctima de este caso. Y eso impide, y por eso todo el revuelo que pasó con el caso de la chica esta de Temuco, la Antonia, ¿no es cierto? Y todas las cosas que la gente se tira los pelos, porque finalmente, oye, hay un estatuto ahí que respetar, implica un trato digno, implica que no puedes decir que es una fresca, que usa minifalda, ¿cierto? ¿No? Todo lo que hemos hablado todo este último tiempo, ¿no es cierto? Lo mismo con los niños. Fíjense que la ley 21.057 introduce una nueva causal para objeción de preguntas, que es preguntas que dañen la dignidad del niño o su integridad psicológica. No están permitidas esas preguntas. Y cuando ustedes, si estudian profundamente la ley 21.057, lo que van a ver es que lo que se insertó ahí es un estatuto completo de trato de la víctima que es desde la denuncia, investigación y juzgamiento, completo. Lo dice exactamente así el artículo primero y dice que regula las interacciones que los niños, niñas y adolescentes tienen con nosotros y con todos los que participan en esas instancias, ¿no es cierto?, para evitar la victimización secundaria y favorecer su participación. Eso es lo que creo yo nosotros debiéramos entender para considerar que estamos en un proceso justo. Por eso también apoyo que esto sea al rango constitucional y que la perspectiva de género también esté ahí. Porque lo que hace es decir, bueno, estemos en igualdad de condiciones. Fíjense que todos los que hemos sido fiscales de sexuales y de BIF hemos sentido, creo yo, esta sensación.
que vamos a un proceso penal normalmente con mucho en contra, tratando de que la víctima entre como por la ventana, así como que ya, pues reconózcanme en algo, por último para declarar como corresponde, ¿no es cierto?, para declarar sintiéndome bien, escuchada que soy víctima. Eso es inadmisible hoy día. Por eso tenemos los movimientos en la calle que tenemos, por eso el presidente termina acusado, ¿no es cierto?, y vamos a tener una fiscalía, una fiscalía de derechos humanos, si no es por eso, porque es. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy día. Y tiene que acabarse esta situación tan poco razonable desde el punto de vista de la justicia, de que la víctima entre por la ventana y el imputado tenga todas las garantías. Yo no digo que el imputado no tenga garantías, son estatutos iguales. Así como usted invoca presunción de inocencia, yo invoco que soy víctima. Me tienen que respetar, trato digno, derecho a ser oído, bla, 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 ¿cierto? Entonces, esa por lo menos creo yo que es un punto muy crítico que pudiéramos sostener como tesis y que serviría muchísimo y que no lesiona el principio de objetividad en absoluto, porque tenemos que investigar todo, digamos, para allá y para acá, digamos, lo que afecta y beneficia al imputado, y lo mismo en la tesis de la víctima. Pero es de perogrullo, yo creo. Si finalmente nosotros empezamos a investigar porque hay alguien que denuncia y esa es la tesis, ¿no es cierto?, inicial de la investigación. Creo yo. Gracias, Erika. Nos quedan 4 preguntas y Gerencia. Voy a partir por lo segundo. Existen los COSOC. Los COSOC creo que es una institucionalidad bastante buena para mirarla. Son los consejos de la sociedad civil, tienen una regulación. Por ejemplo, podríamos tener relaciones con los COSOC. Hay asociaciones de víctimas, pocas y además como todo es muy móvil, ¿no es cierto? No es tan fácil interactuar con las víctimas, pero con las asociaciones, porque de repente tú no sabes si el interlocutor es válido, pero por ejemplo también hay ahí. Y yo creo que sí hay que hacerlo, que hay que tener una metodología para que la cosa no se nos vaya a las manos, no que la escoba, salga un fiscal agredido, no lo sé, millones de opciones que pueden ocurrir, pero yo creo que sí o sí tenemos que tener un plan de trabajo para relacionamiento con las personas. A mí me ha tocado hacer charlas solamente para explicar así como el ABC de pequeñas cosas que nosotros hacemos y la gente, pero es que ya casi que, por favor, venga siempre, lo necesitamos, o sea, ¿cuánto lo necesita la gente? A lo mejor también, más allá de lo institucional, la asociación podría tener una línea de trabajo en ese sentido. Si necesitan ayuda, yo también les puedo colaborar, pero creo que podríamos sí o sí tener un trabajo institucional y también a través de las asociaciones que pudiera abrir esos caminos y tener una metodología. Por eso yo les ponía el ejemplo de SACFI. SACFI tiene una metodología muy inteligente porque además recoge información para la persecución penal, se vincula con la gente, genera legitimidad, genera comunicación. Si basta con que uno, lo que les decía de las relaciones interpersonales, pues, ¿dónde hay malas experiencias? Donde no hay comunicación. Siempre, en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo, porque empiezan los supuestos mutuos, es que me miró así porque piensa esto y en realidad no sé qué. Siempre que hay comunicación, hay resultados mejores. Y desde ahí yo les digo, échenle una mirada a los COSOC. Yo les cuento algunas cosas como personales también, que son como para que entiendan las vicisitudes también, estando en este trabajo de ir a las clínicas post y hospitales en relación al estallido social. Me empezaron a contactar, el colegio médico y organizaciones de calle y no sé qué. Entonces ahí uno se pregunta, chuta, ¿cuánto de esto yo puedo hacer? ¿Cuándo voy a meter la pata? ¿Me van a hacer un sumario? ¿Puedo hablar con esta gente? Millones de cosas, ¿no es cierto? Entonces, pero es evidente que si la gente no se está buscando, es porque los canales no están y se necesitan crear. Y por lo tanto, a la pregunta sí, absolutamente necesario crear esos canales, darles metodología, poder conocer las buenas prácticas que hay, las experiencias. Yo creo que también se puede siempre echar mano a la Fiscalía Nacional porque no podemos ser compartimento estanco. Nosotros estamos al servicio de ustedes, podrían hablar con el Claudio Ramírez y preguntarle a sus propios compañeros de SACFI, Claudio Ramírez, el jefe de SACFI. En fin, creo que es súper importante, es necesario y nos ayudaría en múltiples sentidos, porque fíjense que nuestro sentimiento es tan fome. Nos sacamos la mugre a veces, tenemos tremendas sentencias y
eso no tiene ni un impacto en nuestras evaluaciones, ¿cierto? Y uno dice, ¿por cuál es el mecanismo multiplicador de este prestigio que deberíamos tener? Bueno, probablemente ese, ¿no? Tener más interacción con la comunidad de distintas maneras, y no solo con la comunidad de víctimas, con los barrios, con los colegios de abogados, por ejemplo. O sea, hay millones de cosas que se podrían pensar. Yo, antes que me hagan la siguiente pregunta, perdónenme que sea tan patuda, pero quiero decirles algo. Esta frase se repite mucho en nuestra institución, la que dijo don Guillermo Piedrabuena, que no somos los abogados de las víctimas, es verdad, pero se ha usado de muy mala manera para desvincularnos. Y yo les quiero comentar que hay una súper buena manera de usarla y que yo la experimenté. Y es muy sana porque nos ayuda a construir una relación clara. A mí me pasaba que con las víctimas lo primero que hacía era decirle, mire, yo soy la fiscal del caso, mi función es esta, es decir, A, B y C, no soy su abogado, pero tengo estas obligaciones de protegerla, de acreditar lo que usted ha denunciado, de investigarlo y buscar la acreditación de esto, y si no se acredita, bueno, habrá que desestimar y ahí le explicaremos por qué. Y usted a su vez es sujeto de derechos, tiene, por lo tanto, cosas que me puede pedir, cosas que puede hacer y cosas que no, y por lo tanto podemos entablar una relación de igual a igual, donde cada uno se mantiene en los márgenes, ¿no es cierto?, de sus deberes y obligaciones. Y eso es muy sano. Y las víctimas, cuando uno les dice eso, de estar así, se ponen derechitas, se ponen contentas y entienden que están en una interacción adecuada. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que esa es la justa medida de esa frase, porque también así ellos no esperan algo que no pueden esperar de uno, y viceversa. Así que eso. ¿Qué otra pregunta? La Maggi. Sistémico. En el Poder Judicial existe la Secretaría de Género. Por lo tanto, deberíamos encauzar, o sea, documentar con los audios o lo que sea y informar al Comité de Género, que es una situación distinta porque muchas veces, miren, yo soy partidaria de acciones un poco más rudas que después les voy a contar, pero hay un canal donde uno pudiera mostrar esto institucional y que la Secretaría de Género lo evalúe, si van a hacer un sumario o no, ya decisión de ellos, pero que empecemos a visibilizar esto. Esto es muy grave, es inadmisible, porque además los defensores penales públicos también están afectos son agentes del Estado y también están afectos a las convenciones, a la Belém do Pará, a la CEDAW y a todas las que el país ha suscrito. Por lo tanto, yo primero visibilizaría siempre, tanto de jueces como de defensores, estas actuaciones. A mí, en un caso particular, me pasó lo mismo y si ustedes pudieran configurar el siguiente razonamiento, creo que es muy positivo. Es decir, un abogado defensor representa a un imputado y de pronto recibe a la víctima, la escucha y después, ¿no es cierto?, de alguna forma defiende los intereses también de la víctima. Eso se llama prevaricación. Yo eso lo he denunciado en audiencia. Ha producido el efecto inmediato de la renuncia del defensor y por supuesto ahí no sé qué habrá pasado con la investigación que se envió a la Fiscalía Centro Norte porque no le seguí la pista, pero eso también se puede hacer. Es en la medida que uno tiene indicio. A mí me pasó en una litigación que el abogado dijo con todas sus letras que la víctima lo había ido a ver y que por lo tanto la había escuchado, la había llevado a la notaría porque ella quería declarar ante la notaría, y presentó esa declaración en el tribunal. Bueno, y ahí en ese contexto yo denuncié la prevaricación. O sea, eso yo creo que son cosas que tenemos que hacer. Y también me pasó en otro caso que habiendo tenido como muchos indicios de una actuación así de una defensora penal pública, las puse todas por escrito, hablé con el fiscal regional y se ofició a la Defensoría Penal Pública para que se dejara sin efecto esta situación. Se abrió un sumario, a la defensora la sacaron del caso y crearon un protocolo de relacionamiento con las víctimas, donde que puede haber quizás no seguir siendo capacitado, no sé, haber sido en desuso, no lo sé, pero existe porque hubo varias denuncias de nosotros para evitar ese tipo de actuaciones que son inadmisibles. O sea, son rayanas en lo delictivo y en algunos casos pueden efectivamente, a mi juicio, tener visos de prevaricación
que nos permitan al menos denunciarlo. Entonces yo creo que eso no habría que soltarlo jamás, dejar de visibilizarlo. No sé en qué forma ponerlo en la letra de la Constitución, pero creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa siempre. Habría que seguir hablando con el Defensor Nacional, y yo también ahí podría buscar la manera de solicitarle, ¿no es cierto?, que ese protocolo se reactive, se dé a conocer, se capacite. En eso les podría ayudar yo, pero eso existe. Porque como les decía, ya nos agarramos a coscachos varias veces, por lo menos en mi jurisdicción, para evitar que ese tipo de sinvergüenzuras, a mi juicio, ocurra. El ministro de Justicia tuvo problemas muy serios e importantes con todas las asociaciones gremiales que le sacaron la mugre en el Congreso a raíz del proyecto de ley, porque lo que hacen es reciclar de alguna manera las CAG y quieren sumarle los PAV para generar como atención psicosocial y, digamos, y representación jurídica directamente, y la atención psicosocial, pero ocupando los recursos que ya existen. Y ahí hay una serie de problemas porque hay gente que tiene distintos regímenes laborales, dependiendo si trabaja en Arica o en Santiago. Hay una serie de problemas muy profundos en ese sentido. Pero miren, si uno pudiera pensarlo un poco más extra esto, lo que se dio ahí es una evidencia de lo que tú dices, de que nosotros nos damos el ancho, nos damos abasto por distintas razones, ¿ya? Tenemos un desprestigio que acarreamos por las razones que veníamos conversando en la otra parte de la conversación, que de eso nos deberíamos hacer cargo rápidamente, pero efectivamente nos damos el ancho en muchas cosas. También se los digo desde la sinceridad más profunda. Nosotros, por ejemplo, no hemos avanzado como modelos de atención y como división de víctimas en otros tipos de víctimas aún, porque no nos dan las manos en este momento, ¿ya? O sea, tenemos un estudio y un desarrollo para trabajar en las 7 poblaciones vulnerables clásicas, más en los delitos violentos, pero no hemos tenido manos, y ahora estamos trabajando en violencia institucional, para operativizar todo esto. Esto es enorme. O sea, deberíamos tener manuales de atención, procesos de trabajo para cada uno de ellos, y eso para allá vamos a ir, en eso estamos, pero no nos da. Luego hay que ver, porque uno de alguna manera podría decir, bueno, entonces ahora todos los fiscales de cuasi delitos deberían tener estos estándares de trabajo. De acuerdo contigo, deberían ser y deberíamos avanzar hacia allá. Pero como no ha sido, nace este proyecto de la desconfianza de nuestro trabajo, que el ministro de Justicia es muy elegante para presentar, pero uno lee que eso es lo que está ahí, de la desconfianza, además se toma mucho de la frase, pero en términos despreciativos, no lo dicen así, pero dicen, bueno, el fiscal nacional tanto dijo que ustedes no eran el abogado de las víctimas, y eso es verdad, así que hay que expropiarles de alguna manera toda esta relación. Y ahí está mi preocupación. Porque cuando nosotros hemos tenido víctimas absolutamente expropiadas de nuestro círculo, ¿no es cierto?, se nos dificulta más, a mi juicio, el trabajo en los casos con víctimas más complejas. Esa es mi opinión personal. Ahora, que no damos el ancho en cobertura, a mí me parece real, que eso no es digno y no es correcto, también me parece real, pero soy partidaria de un sistema mixto. Entonces, lo que estoy tratando de navegar en ese escenario es que efectivamente logremos visibilizar todo lo que falta de respuesta, tanto jurídica como en otros sentidos, y que hagamos de alguna manera una sociedad donde no nos expropien, por ejemplo, el URAVIT, no nos expropien el presupuesto, donde la refuercen para que podamos hacer bien aquello que hacemos bien y para que tengamos socios para hacer mejor lo que corresponde hacia afuera, ¿no es cierto? Porque es evidente que eso impacta muchísimo. O sea, cuando se habla de los fenómenos criminales, ¿no es cierto?, siempre se nos echa a nosotros la culpa de todo, en rigor, cuando tenemos este pedacito de la culpa, y la tenemos, de acuerdo, pero es este pedacito. Entonces, eso es súper importante. Ahora, desde el diseño orgánico, a mí yo quedaría muy satisfecha si se hiciera un servicio de víctimas, por ejemplo, alojado en el Ministerio de Justicia, que a nosotros nos entregara una tropa de gestores de casos, donde nosotros pudiéramos decir, hicimos lo primero, o hicimos lo que pudimos, y ahora les entregamos esta otra parte de la posta para que ustedes asuman toda esta otra área.
Luego, si hay que hacer por temas, habría que ver ahí una definición en la que yo no he pensado todavía, pero por ejemplo, ¿cuánto tiempo pierde nuestra gente tratando de derivar casos, tratando de comunicarse, gestionando las listas de espera? Yo creo que si nosotros pudiéramos tener la respuesta estatal de este servicio donde se gestionan todo lo que las víctimas necesitan, nosotros le podamos entregar eso a derivación a la gente, nosotros podríamos incluso aumentar cobertura en otras cosas a las que hoy día no estamos llegando, como esas víctimas de cuasi delito, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tiene que ver con un diseño inteligente en el que funcionemos como una posta y ellos nos colaboren en aquello que nosotros no logramos, pero en cuanto a lo jurídico, por supuesto siempre hay opciones de que se querellen y todo, pero pienso que es más necesario esto, que a través de este servicio de víctimas se puedan gestionar las necesidades de las víctimas que hoy día no están siendo gestionadas y que funcionen en sociedad con nosotros. Cuando uno va más a fondo en lo que se conversa, no en lo que está en el proyecto, sino en lo que se conversa, como que olfatea que la cosa podría andar hacia allá, pero no sé, está complicado, ha habido mucha oposición, como les decía yo, porque va sin presupuesto, por lo tanto, va con una dotación que es como reciclando incluso hasta los jefes, y no es lo que nosotros pensamos como la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, que tiene una cierta estructura distinta, pero que también tiene poquísimos recursos. Entonces, no, hasta el momento se ve algo como muy miope de repetir más querellantes que se sumen a nuestras causas. Ahora, tiene sí una amplitud un poco más interesante porque ellos hablan de todo tipo de necesidades de las víctimas, o sea, víctimas de delitos civiles, víctimas, no solo víctimas de delito penal, temas laborales, temas de derechos humanos, una cosa un poco más amplia, porque lo que hacen de alguna manera es como pensar en un servicio de acceso a la justicia. Eso es un poco lo que hay. Pero yo creo que es una cosa que podemos pensar bien, yo no tengo todavía cerrado el criterio ahí. Es interesante el desafío desde el orgánico, cómo alojarlo, pero yo creo que nosotros sí, con eso, sin eso, necesitamos más gente a nivel de URABIT, sobre todo con las exigencias de la ley 21.057, se requiere absolutamente. Así que eso va a ser un punto a debatir. Nosotros ya hicimos un levantamiento de carga inicial, y es bien importante lo que estamos observando, digamos, y las necesidades que hay. Eso. Tema en desarrollo de compartir con ustedes. Tenemos mucha información, creo que en otra ocasión, si a ustedes les interesa, podemos mostrarles, hay estadísticas e información de todo, cosa que los fiscales no sabemos y creo que es súper importante, yo todavía hablo como fiscal, no saben y es súper importante que lo conozcan, desde incluso también lo que dicen los usuarios de nosotros en el sistema de satisfacción de usuario, hay un millón de cosas que a ustedes les podrían servir, hay muchas cosas que yo vine a conocer de la división y de lo que se hace en la Fiscalía Nacional, que me preocupa seriamente que ustedes no sepan también. Así que si en algún momento quieren hablar más en detalle, yo les puedo mandar estadísticas. Hay estadísticas muy interesantes de género que hemos sacado, de cuánto presupuesto gastamos en mujeres víctimas, un millón de cosas para lo que ustedes quieran. Así que de cuánta gente reubicamos, de cuánta gente le pagamos psicólogos, o sea, muchas cosas interesantes que sería bueno conocer. Yo voy a buscar aquello que pueda tener más a mano. Así que aquí estamos. Ya yo voy a ver si les mando algo, pero si quieren seguir conversando también, consideren que por lo menos de mi disposición todo lo que les pueda servir para buscar una mejor constitución, aquí estamos.